Señor, como ya oraba Ivancito, confiamos en su gracia, que es la que nos suple toda nuestra necesidad, ¿no? Gracias al Señor. Hermanos, habíamos estado en las últimas oportunidades compartiendo algo acerca del galardón del Señor. Habíamos tomado como una base ese versículo donde el Señor mismo allá en Apocalipsis nos dice que Él viene pronto y viene con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Y uno de esos aspectos, digámoslo así, que nos deja ver la palabra en ese galardón, el Señor lo ha querido, digámoslo así, significar, evidenciar en su reino a través de coronas que el Señor va a poner en cada uno de sus hijos, de sus siervos, conforme, como decíamos, sea la recompensa del Señor. Y habíamos visto en la última oportunidad algunos versos que nos hablaban acerca, digamos, de la base sobre la cual el Señor mismo fue coronado primeramente. Allá en Hebreos veíamos cómo la coronación del Señor fue por causa de su padecimiento hasta la muerte, y entonces eso nos hablaba un poco de la corona de espinas, que es como la base sobre la cual descansan, digámoslo así, todas las demás coronas que nos menciona la Biblia, que pertenecen al Señor, siguen perteneciendo a Él, porque Él fue el que fue coronado. Pero Él quiere participarnos también de esa corona, ¿cierto? Y esa corona, como decíamos, hermanos, no solamente algo que nosotros podamos, digámoslo así, hacer para obtenerla, sino que ese galardón tiene que ver con algo que el Señor quiere ganar en nosotros. Ese galardón es algo que el Señor, no algo externo que el Señor quiere hacer, sino es el fruto de la transformación de Él en nuestros corazones. Tiene que ver con Él mismo. Por eso Él decía allá que Él venía, dice, y mi galardón conmigo. Parecería que fuera una redundancia, Él hubiera simplemente podido decir, y mi galardón, ¿cierto? Vengo con mi galardón, pero Él tuvo que decir conmigo, porque ese galardón es algo que se ha formado también en Él, ¿cierto? Está con Él mismo. Y de hecho, hermanos, si pudiéramos leer un versículo que está en Isaías, que lo recordaba, Isaías en el capítulo, creo que es el 28, Isaías capítulo 28, versículo 5, sí. Mira cómo dice aquí, dice, en aquel día, no antes, sino ese día, Jehová de los ejércitos, o Yahvé Sabaoth, ¿cierto?, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Entonces, mire qué curioso que Él diga que el Señor mismo será por corona, ¿cierto? O sea que esa corona no es solamente algo externo, sino que esa corona transmite, nos evidencia algo que está, que se formó, que Él ganó, que está en su ser. Y entonces, claro, Él lo quiere hacer evidente y lo quiere compartir también con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, no sé si compartimos algo más de otra corona más que menciona la palabra, ¿cierto? Que menciona la Biblia aquí. Entonces, vamos al Nuevo Testamento, a la epístola de Pablo a Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, que de hecho fue la última epístola, según el orden cronológico que escribió Pablo. Una epístola que ya él habla desde su madurez. Ya en Pablo el Señor ha sido bien formado ya. Entonces esta es una epístola de la madurez del apóstol Pablo, ¿cierto? Dice 2 Timoteo capítulo 4, el último, ¿cierto? Creo que es el 4, sí, el último capítulo 4. Versículo, leámoslo desde el 6, justo para mencionar esto que acabamos de decir. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por este versículo en alguna oportunidad ya nos hemos detenido, considerando, digamos así, estos distintos aspectos que menciona Pablo acerca de lo que él ve desarrollado, de lo que fue su vida, ¿cierto?, en el Señor, que también nosotros podamos tener en cuenta estos aspectos, ¿cierto? Pero, como digo, ya esto en alguna otra oportunidad lo hemos considerado, pero vamos al versículo 8, dice así. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia. Y esta es un poco, digamos, la frase que quisiéramos resaltar en esta oportunidad, ¿cierto? La corona de justicia. Leamos más y luego volvemos en algunos detalles. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, gracias al Señor, que no solamente esa corona, ¿cierto?, es para Pablo, y lo dice el mismo Pablo, ¿cierto? O sea que eso nos llena, ¿cierto?, de, digámoslo así, de una expectativa también hermosa, ¿cierto? Porque no es solamente para el apóstol, dice así, no solo a mí, sino también a todos. De pronto ahí en estos todos, hermanos, también estemos nosotros considerados, al menos de parte del Señor estoy seguro que Él nos considera a todos también para esto, ¿cierto? Solo que aquí dice a todos los que aman, porque el asunto es un asunto de amor, ¿cierto? Todo debe descansar siempre en el amor, ninguna otra motivación hay, ¿cierto? Por eso decíamos ahí en el Apocalipsis que a esa frase, a esa proclamación del Señor, y aquí yo vengo pronto, ¿cierto? Y mi galardón conmigo es la esposa, la que dice ven por el Espíritu, porque la esposa le ama, ¿cierto? Entonces dice a todos los que aman su venida, o sea que ahí está mencionado esto que no lo dice la palabra, no lo dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, consideremos un poco, entonces ya vemos aquí que la Biblia nos menciona esto de la corona de justicia. Entonces, consideremos algunos detalles de este verso que nos ayudan a entender un poco qué es eso de la corona de justicia, qué es ese galardón, por qué el Señor quiere poner corona de justicia en sus hijos, ¿cierto? ¿Para qué? Y nuevamente, ¿cuál es esa base sobre la cual el Señor va a poner esa corona? Ya habíamos dicho que la base de toda coronación, incluyendo esta, es esa primera parte de la corona de espinas, porque como decíamos, tiene que ver con la expresión del carácter del Señor, ¿cierto? Entonces, hermanos, leamos nuevamente el versículo 8, para considerar algunos punticos así, no queremos ser muy detallados, solamente mencionar algunas pequeñas cosas que yo sé que el Señor, lo demás, Él en algún momento nos lo puede ir nombrando en el transcurso de nuestra vida. Dice así, por lo demás, y esta frase, esta palabrita está en el griego, por lo demás. Es una frase, digámoslo así, simple, pero a la vez de mucha profundidad, por lo demás. Es como si Pablo aquí hubiera querido mencionar algunas cosas más, ¿cierto? Pero él las deja encapsuladas aquí en esta pequeña frasecita, por lo demás. Y esta frasecita tan simple parece ser que es una base bien importante para lo que viene aquí adelante. La misma corona tiene una base así. Vamos a dejar este por lo demás un momento ahí en remojo, ¿sí? Mientras consideramos algunos otros aspectos y seguramente podemos volver otra vez a ese por lo demás. Dice así, me está guardada, o como diría en el griego, dice, me está apartada, o está apartada para mí, dice Pablo, ¿cierto? Qué certeza con la que Pablo habla, ¿no? Y eso es algo que seguramente el Espíritu también le fue revelando en su corazón, ¿cierto? Así que el Señor también quiere irnos llenando de algunas certezas, porque su palabra está para darnos certeza, ¿cierto? Y mucho más con lo que respecta al galardón y a ese día, digamos, cuando viene el Señor, ¿no? Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, hablando acerca de la venida del Señor Jesús, que nosotros no somos de la noche para que temamos en cuanto a la venida del Señor Jesús, sino que somos del día. Y él lo dice en ese sentido de que cuando el Señor venga, para nosotros debería ser eso una alegría, porque nuestro corazón tiene una certeza, tiene un descanso, ¿cierto? Entonces dice así Pablo, dice, me está guardada la corona de justicia. Hermanos, esta corona de justicia, la justicia nos habla acerca de un aspecto muy importante que está en el Señor, en su carácter y en su obra, ¿cierto? Y que Pablo diga aquí que el Señor le tiene guardada una corona de justicia nos revela
que el Señor quiere participarnos de esa ministración de su justicia. La justicia es de Él, la justicia pertenece al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros le representemos también en este aspecto de la justicia, ¿cierto? No sé si los hermanos recuerdan ese versículo. Dice Pablo, por ejemplo, en Corintios, que aún nosotros en algún momento hemos de juzgar incluso a los ángeles mismos. Amén. Seguramente a los ángeles condenan, que los ángeles que se rebelaron contra el Señor, no los ángeles caídos, ¿cierto? Pero no solamente a los ángeles, sino también a los hermanos mismos en el tribunal de Cristo. No sé si los hermanos recuerdan allá en Apocalipsis, en el capítulo 20, dice así, solamente lo voy a recordar rápido. Apocalipsis 20, mire que el subtítulo que pone ahí la versión, al menos la Reina Valera, dice así, los 1000 años. Nosotros sabemos que los 1000 años inician con el tribunal, ¿cierto?, de Cristo, ¿cierto? Ahí empieza el reino milenial. Y mira lo que dice el versículo 4, dice el apóstol Juan, y vi tronos. Eso nos habla del reino, ¿cierto? El trono es desde donde se sojuzga el reino, se gobierna el reino. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, ¿cierto? Y nosotros sabemos que este juicio se habla acerca del tribunal de Cristo, que es justo, como dice Pablo, que el juicio comience por su casa, ¿sí? O sea que fíjese que el Señor nos revela que Él va a poner a unos en ese trono que han recibido la facultad. O sea que en el tiempo antes del milenio, ¿cierto?, que corresponde a la era en la que nosotros estamos hoy día, estamos siendo facultados para juzgar, ¿cierto? Esta es la época o es la era o el momento de la facultad, donde el Señor quiere facultarnos para que un día podamos entonces también juzgar, ministrar la justicia del Señor, ¿sí? Y ahí vamos a tener nosotros que juzgar, ¿cierto?, si es que recibimos esa facultad, si es que somos facultados, porque de eso depende, ¿no? La facultad es para facultarnos, pero lógicamente tenemos que aprobar esa facultad, ¿cierto? Si no cumplimos el número de créditos, pues la facultad no nos puede dar el diploma de abogados para poder juzgar, ¿cierto? El Señor mismo es un abogado, ¿no? Entonces, fíjese que estamos siendo facultados, hermanos. Este es el tiempo de la facultad. Y esa facultad, digámoslo así, ya que estamos usando ese lenguaje, tiene un determinado pensum, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, veamos algunos de esos puntos, digámoslo así, de ese pensum, para ver esa facultad. ¿Cómo es que son facultados los hijos de Dios? ¿Cómo se están facultando? ¿Cómo el Señor los quiere facultar para que un día podamos ser investidos de la corona de justicia, si es que hemos de juzgar aún a otros, ¿cierto? Y a otros, aún hermanos, y aún ángeles. Qué curioso es eso. Pero fíjese, hermano, volvamos a Timoteo, capítulo, ahí donde estábamos, al versículo 8 de Timoteo, del capítulo 4. Dice así, la corona de justicia, entonces, dice así, ¿no? ¿Cómo? La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Miren una cosa un poco más general. Miren, hermanos, cómo escribe Pablo. Pablo está escribiendo desde una posición en su corazón en la cual él ha descansado toda justicia en el Señor mismo, ¿cierto? Es como si Pablo tuviera su corazón tan descansado en que la justicia, ¿cierto?, está en el Señor. Y aunque de pronto él en ese instante, ¿cierto?, no le fuera tan evidente la justicia del Señor para con él descansaba en que en todo caso el Señor un día va a juzgar las cosas y Él es un juez justo, ¿cierto? ¿Sabe Pablo desde dónde estaba escribiendo esta epístola? Él estaba escribiendo desde la cárcel. Él estaba preso por causa del Señor, injustamente condenado, ¿sí? E incluso, ¿sabe cómo murió Pablo? Murió ahí, condenado, injustamente condenado. Pero mire cómo estaba el corazón del apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, el Señor es un juez justo, y en ese día, ¿cierto? O sea que mire cómo en Pablo se había formado la paciencia de esperar la justicia del Señor.
Hermanos, hay algo que está directamente relacionado con nuestra capacidad de juzgar y es la formación de la paciencia en nuestros corazones. Y eso es lo que nos muestra aquí Pablo, ¿cierto? Pablo no estaba ansioso, ¿cierto?, por ser en ese momento se le aplicara la justicia del Señor. No, él estaba conforme con su situación y él había aceptado, ¿cierto?, que en su corazón él había aceptado que la justicia, hermanos, es algo que pertenece a la esfera de Dios, no pertenece a la esfera humana, ¿cierto? Pablo no descansaba en la justicia terrenal, no descansaba en la justicia, ni siquiera descansaba en la justicia propia. ¿Se acuerdan de un verso que dice Pablo? Ni yo mismo me juzgo, ¿cierto? Él había aprendido a descansar en la justicia del Señor. Hermanos, el Señor tiene que enseñarnos eso. Si nosotros queremos aprender de Él, así como lo aprendió el apóstol Pablo, tenemos que decir: Señor, solo tú eres mi justicia, ¿cierto? Y tu justicia nunca faltará, nunca fallará, ¿cierto? Tú eres un juez justo, ¿sí? Y yo espero hasta que tú tengas a bien juzgar, ¿cierto? Aún juzgarme a mí mismo. Entonces, eso lo podemos ver ahí en cuanto a lo general. Pero mira una cosa, dice así, repasemos nuevamente estas frases. Dice así: la cual, esa corona de justicia, la cual, esa corona dice, me dará el Señor. ¿Qué quiere decir me dará el Señor? Que es algo, esta corona es algo que le pertenece al Señor primeramente. ¿Sí lo puede ver ahí? Me dará el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no puede dar nada que Él no tenga. Quien da las cosas es quien las posee primeramente. O sea que esa corona de justicia le pertenece al Señor Jesús, ¿cierto? ¿Y sabe por qué le pertenece al Señor Jesús? Porque a Él también le fue dada primeramente. Y sabemos por causa de qué le fue dada. En cuanto a la formación de su carácter, ahí está la corona de espinas, como nos lo decía Hebreos. Por causa de Él fue coronado. Esta es una de las coronas que recibió primeramente el Señor Jesús, la corona de justicia. Pero ¿por qué recibió el Señor esa corona de justicia primeramente? ¿Por qué le pertenece a Él? ¿Y por qué Él la quiere participar también al mismo tiempo? ¿Cierto? Porque también Él fue participado, porque también a Él le fue delegado. Y así como es el corazón del Señor, ¿cierto?, así como Él ha experimentado el haber sido, digamos así, delegado, Él también tiene ese principio de delegación. Veamos unos versos, hermanos. En Juan, en el Evangelio de Juan, ahí vamos a ver un poco las razones, las causas por las cuales el Señor, ¿cierto?, primeramente es quien posee esa corona de justicia. Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5. No vamos a leer todos los versos, pero vamos a leer al menos algunos. Capítulo 5, leamos versículo, por ejemplo, el versículo 22. Vamos a ver algunos aspectos, como decíamos, de ese pensum. ¿Por qué es concedida la corona de justicia? Dice así, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga. En el griego, hermanos, si no estoy mal, creo que en algunas versiones ya lo traducen así, de esa manera. Dice más o menos así, dice, porque ni el Padre a nadie juzga. ¿Sí? ¿Alguien tiene de pronto una versión del griego o una textual por ahí de la, no sé qué versión? La textual, la tercera o la cuarta. La textual 3 es lo mismo. La textual 3. Dice, porque el Padre a nadie juzga. Si alguien tiene la cuarta, o no sé si de pronto hubiera una interlineal o algo para corroborar, de pronto más adelante lo podemos ver ahí con explicación. Dice así, ni el Padre a nadie juzga, ni siquiera, como diciendo, ni siquiera el Padre a nadie juzga, ¿cierto? Sino que todo el juicio dio ¿a quién? Dio a su Hijo. Me llama la atención que en el griego diga así, como dándose a entender de que el Padre mismo, él mismo, no quiso juzgar, sino quiso ceder ese juicio al Hijo, ¿cierto? En la internacional. Y eso empieza, hermanos, a hablarnos un poco del carácter que se requiere para juzgar, ¿cierto? ¿Y qué es ese carácter que nos empieza a revelar aquí el Señor? Mire que el Padre mismo, Él no se adelanta a Él mismo a meterse en juicios, ¿cierto? Nosotros no debemos tener esa precocidad de querer juzgar las cosas.
sino esperar a ver el Padre a quien delega y esperar del Padre esa instrucción, esa delegación. No debemos meternos a juzgar nosotros todas las cosas. Pero más adelante, el versículo 27. Y también le dio autoridad el Padre al Hijo, ¿cierto? Y también le dio autoridad de hacer juicio, porque el juicio es una autoridad delegada. Por cuanto, o sea que aquí está la razón por la cual el Padre se dio, digámoslo así, dio el juicio al Señor. Dice, ¿por cuanto qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. Nosotros sabemos que el Señor Jesús es Dios también, Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero dice que el Padre le dio el juicio al Hijo, ¿cierto? Porque Él es el Hijo del Hombre, o sea, porque Él se despojó de su divinidad, ¿cierto? En cuanto a su divinidad, digamos, a su gloria, no de lo que Él mismo era. Él es Dios eternamente, aun cuando Él se hizo hombre, Él sigue siendo Dios, ¿cierto? Pero como Él se hizo hombre, el Padre dio ese juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Es como si, como dice en otra parte, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo. Entonces el Padre, que es el juez, que es la mayor autoridad, Él es autoridad. Mismo el Señor Jesús reconoce al Padre como su autoridad, ¿cierto? Pero Él dijo no, que juzgue mi Hijo porque Él es el Hijo del Hombre, o sea, Él se hizo hombre. Y Él quiere juzgar a los hombres con un hombre. Él no quiere juzgar al hombre solamente desde su posición divina, sin abandonarla, sin dejar de ser Dios. Pero ahora Él es hombre también. Y como Él fue hombre, entonces ahora Él puede aplicar el juicio. ¿Sí ves? Entonces fíjese, hermano, aquí hay otra cosa que por lo menos yo veo, no sé si todos lo podemos ver así, que a veces el Señor requiere que nosotros mismos seamos experimentados en ciertos, digámoslo así, asuntos para poderlos juzgar. Nosotros no deberíamos juzgar nada nada en lo cual primeramente nosotros no hayamos recibido una experiencia de vida de parte de Dios. Es muy fácil juzgar las cosas, ¿cierto?, cuando uno mismo no las ha pasado. ¿Sí es así o no es así? Así es muy fácil. Es muy fácil decirle al otro, levántate, cuando uno todavía no se ha caído la primera vez, ¿cierto? Entonces fíjese cómo aquí el Padre dice, no, el juicio lo vamos a dar a mi Hijo porque Él se hizo hombre. Y Él entiende a los hombres desde su posición de hombre. Sabe a qué sabe la humanidad, digámoslo así, ¿cierto? Mira el versículo 30, dice así, el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Ay, hermano, esta frase cómo nos cuesta a nosotros, ¿cierto?, interiorizarla, ¿cierto? Y a veces no la comprendemos bien. Alguien hubiera podido escuchar al Señor Jesús decir esto y le hubieran dicho, ay, Señor, pero ¿y entonces dónde queda su responsabilidad? ¿Cierto? Como si la responsabilidad pudiera también sostenerse por sí misma. Necesitamos también, aún en nuestra responsabilidad, necesitamos la ayuda del Señor. Nosotros solo con nuestra responsabilidad somos irresponsables, ¿cierto? Pero mire cómo dice el Señor Jesús, yo no puedo hacer nada por mí mismo, ¿cierto? Qué curiosa esa frase. Pero esa frase necesitamos que el Señor la forme en nosotros. Porque mire esta base, mire lo que dice acá. Según oigo, o sea que primero hay que oír. Oír, obviamente, al Señor, al Padre, su palabra, ¿cierto?, por su Espíritu. Así juzgo. O sea que mira que el Señor, según lo que Él oía, Él primero esperaba oír para después juzgar. Y mi juicio es justo, dice el Señor. ¿Recuerdan como Pablo decía? Fue justo. ¿Y por qué dice el Señor aquí? ¿Por qué es justo su juicio? Dice, porque no busco mi voluntad. Ese es otro punto, digámoslo así, del pensum, de la facultad, del juicio que el Señor quiere entregarnos a nosotros. ¿Sabe por qué el Padre pudo entregar el juicio a su Hijo? Porque Él sabía cómo era su Hijo. Él sabía que Él no iba a hacer nada por sí mismo, ¿cierto? Él primero le iba a oír y que no iba a hacer su voluntad. Hermano, sabe que el juicio tiene una cosa, y es que el juicio no se trata de
juzgarnos a favor de nosotros mismos. El juicio no es para juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos excluidos de esa ecuación, digamos así. De hecho, fíjese lo que pasa en la justicia natural, en la justicia normal, en la justicia ordinaria, ¿cierto? Digamos que hay un juez que tiene que juzgar determinado caso, ¿sí? Y cuando se dan cuenta, resulta que a quien tiene que juzgar el juez es un primo del juez, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer ahí el juez? Se tiene que declarar impedido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algo de él involucrado, ¿cierto?, en el asunto, ¿sí? Y probablemente no va a estar bien que un juez, ¿cierto?, tenga cierto nivel de relacionamiento en el asunto que él va a juzgar. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjese cómo el Señor tiene que extraer su voluntad del juicio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el juicio no es en función del juez, ¿sí? Si nos detenemos un momento a ver un estrado, el juez no está juzgando a favor de él. El juez está juzgando a favor de la ley que impuso otro, de un superior al cual él tiene que medir, revisar las cosas de acuerdo a lo que él primero oyó y entonces juzgar. Nosotros tenemos que estar excluidos del juicio. No pueden estar nuestros sentimientos involucrados en el juicio, porque si no, nuestro juicio no sería justo, como dice aquí el Señor Jesús, ¿cierto? Porque ¿sabe por qué, hermanos? Porque el juicio no es una venganza. ¿Ve? El juicio no es para sentirme mejor yo como juez, ¿no? Más bien al contrario, para yo poder juzgar, ¿cierto?, tengo que haber triturado tanto mi alma que el Señor me pueda decir, tú puedes juzgar este asunto, ¿cierto? Porque seguramente tú has pasado por la experiencia, ¿cierto?, como ya lo vimos antes, pero además tu alma ha sido tan tratada que no tienes sentimientos involucrados de ningún tipo, ni familiares, ni afectivos, ni intereses escondidos, ¿cierto? Mire que el Señor Jesús mismo dice así, porque no busco mi voluntad, siendo Él perfecto, porque nosotros pues somos imperfectos, nosotros somos chuecos, pero aún el Señor con su rectitud, con su santidad, con su perfección, Él dijo así, yo no busco mi voluntad, y por eso es que el juicio del Señor es justo. ¿Sí lo puede ver ahí? Hermanos, ese es un punto en el que el Señor tiene que facultarnos. Dice así, sino la voluntad de Él que me envió, la del Padre. Ese es el asunto. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la justicia que el Señor quiere delegar, esa palabra delegar es una palabra muy importante. Porque si nosotros no representamos el juicio del Señor, sino nuestro propio juicio, no vamos a ser facultados para juzgar en lugar, o digámoslo así, en representación del Señor, ¿cierto? Seremos de pronto para otras cosas, pero si no somos confiables, el Señor no nos puede delegar su juicio. Por eso el Padre, lo que dicen estos versos es que el Padre entregó la corona de justicia a su Hijo, porque Él es el Hijo del Hombre, porque Él no busca su voluntad, porque Él es una persona que oye primeramente al Padre, ¿sí? Dice muchas otras cosas la palabra. Por ejemplo, leemos más adelante aquí el capítulo 7, otro verso, 7:24. Dice así, el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea que el justo juicio tiene en cuenta que a veces hay cosas aparentes, que son apariencias. Eso nos habla que nosotros debemos tener en cuenta ese aspecto, de no juzgar por las apariencias. A veces hay cosas que aparentan ser determinada cosa, pero resulta que no podemos juzgarlas rápido, no podemos juzgarlas livianamente, tenemos que esperar que las apariencias se decanten. Normalmente, ¿sabe cómo desaparecen las apariencias? Con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo el maquillaje se cae. Con el tiempo lo que hacemos de manera forzada ya no alcanzamos a hacerlo, se nos agotan las fuerzas y aparece lo que de verdad somos, ¿cierto?
Por eso recuerda, mis hermanos, también dice el Señor que no debemos juzgar las cosas antes de tiempo, ¿cierto? Porque a veces cuando son muy rápidas hay apariencias que todavía no son verdaderas. Hay que dar tiempo a las cosas. Por eso el Señor Jesús nos enseña, nos faculta, nos quiere facultar para juzgar, diciéndonos, no juzguemos las cosas antes de tiempo, ¿cierto? Por eso, entre la corona de espinas y la corona de oro, ¿cuántos años hay? ¿No? Ya van más de 2000 y quedan por lo menos otros 1000 del milenio, son 3000. Y no sabemos cuánto falta para el milenio. O sea que, si el Señor hubiera juzgado las cosas al otro día de su crucifixión, hermanos, ¿cierto? Pero Él no es así. Él espera las cosas, ¿cierto? Él le da tiempo a que se vayan evidenciando, ¿no? Recuerdo, hermanos, otro verso que dice el Señor, ¿no? Que a veces nosotros vamos a juzgar las cosas. Dice, ustedes juzgan la paja del ojo de su hermano y no se dan cuenta primero de la viga que tenemos. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de eso también. A veces queremos juzgar la minucia del otro, ¿cierto? El asunto súper re chiquitico del otro y tenemos unos ojos bien grandes para ver las minucias de los hermanos o de los familiares o de mi esposa o de mis hijos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos a veces cosas más grandes que resolver primero delante del Señor, ¿cierto? A veces nuestro corazón es un corazón, por ejemplo, duro, o es un corazón que maquina, o es un corazón complicado. Sí, por eso a veces esas minucias nos molestan tanto, por nuestra propia viga, ¿cierto? Ahora, claro, el Señor dice así, saca primero tu viga y entonces ahora sí podrás seguramente ayudar a otro. Pero primero lo que quiere decir esto es como decía el rey David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí primeramente, ¿cierto? Antes de ir a juzgar una cosa afuera, tenemos que tener cuidado de no tener cosas más grandes nosotros adentro, ¿cierto? Porque imagínense un juez, ¿cierto?, que va a juzgar a alguien que se robó una mandarina. Y ese juez, como a veces ha pasado, ¿no? Esto no lo estamos inventando. Y el juez que está juzgando al que se robó una mandarina, ¿cuántos millones se ha robado? ¿Cierto? ¿Será que ese es una persona que representa el carácter del Señor en la justicia? Claramente no. Y por eso es que el Señor no quiere que nosotros tengamos ese asunto de la viga, para que nosotros podamos realmente representarle a Él y no juzgar las cosas solamente de dientes para afuera. Eso es muy fácil, ¿cierto? Buscar los versículos en la Biblia y aplicárselos a otros, eso es facilísimo. Basta una concordancia, ¿cierto? Pero ¿y no será que eso mismo nos pone la lupa en el interior y eso puede ser más difícil, ¿cierto? Me acuerdo incluso, hermanos, que en algunas cosas el Señor decía que con la vara que nosotros medimos a otros, también nosotros vamos a ser medidos. Entonces a veces nosotros ponemos una escala muy grande para juzgar unas cosas, pero cuando vamos a ser juzgados, ¿cierto?, necesitamos entender que esa misma nivel de exigencia es la que nos va a poner a nosotros más adelante también. Por eso es mejor ser siempre misericordiosos, como dice el Señor, juicio con misericordia se hará con el que haga misericordia, ¿cierto? Pero a veces nuestro corazón tiene una ansiedad tanto de juzgar las cosas desde un punto de vista muy religioso, muy legalista, digámoslo así, muy farisaico, como era en su época con el Señor, ¿cierto? Y eso nos pone una medida muy, muy complicada a nosotros mismos, ¿cierto? A veces queremos las cosas rápido para los otros, despacio para nosotros y despacio para nosotros. Hay que corregirlo, pero ya, ¿cierto? ¿Y qué tal si el Señor nos corrigiera también ya? Más bien el Señor es un Señor paciente, no, démosle otro poquito, a ver si el Señor le alumbra más, ¿cierto? A ver si el Señor le puede ayudar en determinada lucha, a ver si el Señor mismo le corrige antes de que haya que corregir. Esperemos que el Señor mismo le pueda ayudar y oramos para que el Señor le ayude y que no haya incluso ni siquiera que decir nada. Eso es lo primero que debe haber en nuestros corazones. Antes de ir a expurgar los versículos, a ver qué bibliazo damos, ¿cierto?
miremos que en nuestro corazón todas estas cosas realmente se hayan asentado en nuestro corazón, ¿cierto? Para representar bien al Señor. No nos quiere decir que no se va a juzgar, claro que se va a juzgar, y claro que los casos particulares hay que juzgarlos, solo que tengamos cuidado porque esa justicia no es el punto particular, esos puntos particulares tienen que descansar sobre esta base, sobre todos estos puntos, ¿cierto, hermanos? Entonces necesitamos que el Señor forme todas estas cosas, de no juzgar incluso, como decíamos, antes de tiempo, esperar que el Señor sea quien vaya delante de nosotros y no nosotros adelantarnos al juicio del Señor. Mira como decía Pablo, por ejemplo, en 1 de Corintios, un verso más, 1 de Corintios en el capítulo 4, ¿cierto? Y en el versículo, leamos el versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, porque todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Y si nosotros juzgamos las cosas antes de tiempo, los que nos estamos equivocando ahora ya somos dos, ¿cierto? Y no representamos bien el carácter del Señor. Entonces dice así: hasta que venga el Señor. O sea que fíjese que hay cosas, hermanos, que aún tenemos que aceptar. No sé si usted lo puede ver en ese verso, que hay algunas cosas que no vamos a poder juzgar aquí en la tierra, y que es mejor no juzgarlas en la tierra. Deje eso quieto, ¿cierto? Tenemos que dejar algunas cosas quietas hasta que venga el Señor. ¿Por qué? Dice así, dice: el cual el Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Porque fíjese, hermano, que hay una cosa que nosotros no podemos ver, y muchas veces son las intenciones del corazón. O sea que el Señor Jesús, mire, Él no solamente se deja guiar por la cosa externa, sino por la intención interna del corazón. Me acuerdo una frase que decía el hermano Gino con cierta frecuencia. Decía que es distinto queriendo hacer un bien y que nos salga mal, ¿cierto? Se nos quemó la arepa por un lado, por decir alguna cosa, pero queríamos hacer la mejor arepa, no quería que se nos quemara, ¿cierto? Pero uno, ¿cómo se come esa arepa? Pues de buen corazón, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, hizo lo mejor que pudo, quería hacer lo mejor, pero bueno, no le quedó perfecto, pero lo hizo con una buena intención, ¿cierto? Alguien podría desechar esa arepa, estoy poniendo ese ejemplo de la arepa, ¿cierto? Desechar esa, simplemente porque la apariencia externa pareciera que se hubiera hecho mal, de mala gana, pero no, solamente el Señor sabe la intención del corazón. Por eso, hermanos, si hicimos algo de buen corazón, descansemos en eso. Aunque no nos haya salido perfecto, descansemos en eso, ¿cierto? Claro, no es que queramos no hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas bien, queremos perfectos. Pero si fuiste malentendido, si fuiste malinterpretado, y si en tu corazón había una buena intención, descansa en el Señor, ¿cierto? Está bien que a veces seamos malinterpretados. Esto también le pasó al Señor Jesús. Y Él no se puso a tratar de desenredar todo el nudo, porque a veces eso es más difícil, ¿cierto? Pero decía, recuerdo la frase del hermano, que a veces también presentábamos un bien externo, pero había una intención en el corazón que no era tan pura, que no era tan genuina. Y a eso el Señor no se lo pasa, ¿sí? El Señor no le podemos hacer un teatro. El Señor sabe cuándo realmente hay realidad en lo que hacemos o en lo que decimos, o cuándo realmente hay algo escondido en el corazón. Entonces, por eso fíjese que a veces nosotros mismos, el asunto es tan complejo que tenemos que decir, no sabemos. Y es mejor a veces decir no sabemos a tratar de desenmarañar las cosas, porque a veces no conocemos las intenciones. Ni siquiera, hermanos, no piense que estamos hablando del corazón de otro. Estamos hablando de nuestro propio corazón. O sea, como dice la Biblia, que lo más engañoso que hay es nuestro corazón, ¿cierto? Entonces imagínense. Oye, hermano, qué tremendo esta facultad, ¿cierto? De ir preparándonos para tener en cuenta todas estas cosas en el juicio, ¿cierto? Esto por su espíritu. Entonces dice así, ¿no? Y entonces cada uno recibirá su alabanza, ¿cierto? Entonces, hermanos,
Que el Señor pueda, digámoslo así, ir formando todos estos puntos generales de esa corona de justicia en nuestra cabeza, ¿cierto? Que Él quiere poner en nuestra cabeza, que podamos identificarnos con la manera como Él juzga. Siempre que vayamos, hermanos, a tener que juzgar alguna cosa pequeña o grande aquí en la tierra, antes de ir al caso mismo y particular, revisemos lo que más podamos, todos estos aspectos primero, generales, esta base sobre la cual debe expresar el carácter del Señor, nuestra justicia. La justicia misma de Dios tiene un carácter, ¿cierto? Porque si no, es una justicia, digámoslo así, que no transmite realidad de vida, sino que realmente forme el carácter del Señor. Que juzguemos con la intención que el Señor quiere para juzgar. El Señor quiere juzgar, pero Él va a juzgar, pero para recuperarnos, para acercarnos, ¿cierto? A veces nosotros juzgamos, pero para aniquilar o para rechazar o para anular o para, ¿cierto? Qué sé yo, para excluir incluso. Y esa nunca ha sido la base sobre la cual el Señor quiere disciplinar a sus hijos. Él dice que Él nos disciplina, pero porque nos ama, y nos ama es porque nos quiere acercar más a Él. Y esa es la base del juicio, esa es la base con la cual el Señor juzga todas las cosas. Hay algunos otros pasajes más, pero yo sé que los hermanos después los pueden revisar cómo el Señor habla acerca de esos aspectos generales. Fíjense que no estamos hablando acerca de una situación particular, sino de los principios rectores generales que deben estar presentes siempre, todo el tiempo que se vaya a juzgar algo. Entonces vamos a juzgar algo, pero revisemos, ¿será el tiempo? ¿Seré yo? ¿Cierto? ¿Me metí en esto o fue delegado de parte del Señor? ¿Estará viéndose la misericordia al mismo tiempo? ¿Estaremos dando la medida más mesurada posible? ¿Cierto? Y estamos haciendo para recuperar al hermano, para ganar al hermano, para ganar la situación, para que el Señor gane, para la gloria de Dios. O hay cosas mías involucradas, etc., ¿no? Todo eso es la facultad que el Señor tiene que ir formando. Hermanos, volvamos ahí una vez más a Timoteo, y ya estábamos ahí en el versículo 8, ¿no? Dice así: me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Entonces, mire cuál es la base sobre la cual el Señor entrega la corona de justicia. Uno podría decir que Pablo se hubiera dicho, bueno, el Señor me va a dar una corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que son bien rectos, estrictos, porque para ser juez se necesita eso. Pero no es esa la base. Más bien diríamos que esa rectitud descansa primeramente en el amor. Es por el amor que somos rectos. Un hermano recordaba en su oración, ahora al principio de la reunión, ese versículo que decía, si me amáis, ¿cierto?, guardad mis mandamientos. O sea que la base sobre la cual incluso podemos guardar lo que el Señor nos manda, no es con base en nuestra propia santidad o rectitud, sino con base en el amor que tenemos por el Señor. Porque cuando uno ama, uno juzga bien, ¿o no? ¿Cierto? Cuando uno ama, entonces uno guarda mejor las cosas. Cuando uno ama, uno hace las cosas con una intención muy pura, muy sana, muy santa, ¿cierto? Hermano, nunca se nos ocurra ir a juzgar algo sin amor, porque no es eso lo que quiere el Señor, ¿cierto? No es eso. El juicio del Señor, qué curioso, manifiesta al mismo tiempo su amor benevolente, su amor para con cada uno, para con todos sus hijos, ¿cierto? Entonces, qué precioso. Hace poco contaba un hermano alguna experiencia, no sé bien quién exactamente, cómo fue la historia, pero contaba que una hermana, el Señor le había como concedido una experiencia, digamos, de estar viendo en el tribunal de Cristo. El Señor la sentó allá, la llevó como a ver una escena del tribunal de Cristo, ¿cierto? Y entonces ella siempre había tenido como una expectativa de que el tribunal de Cristo era así algo bien severo, terrible, etc. El Señor bien bravo, ¿cierto? Bien escandaloso, gritando, tal.
Y resulta que el Señor la tomó a ella, dice que la puso en sus piernas, la sentó al lado de Él y le empezó a mostrar, mira hija, ¿cierto? Aquí en esta oportunidad, y le mostró algunas escenas de su vida. Aquí en esta oportunidad lo hubieras podido hacer mejor, ¿cierto? Y ella reconocía así, sí, Señor, realmente yo lo pude hacer mejor porque yo sé que tú me capacitaste en ese momento para hacerlo mejor. Pero perdóname porque no di, digamos, bueno, entonces tienes oportunidad de hacerlo mejor, ¿cierto? Era como un adelanto, digamos, así como si el Señor le permitiera. Y entonces así ella relataba en el mismo tiempo en el juicio, al mismo tiempo percibía ese amor tan puro y tan precioso del Señor al mismo tiempo. ¡Qué misterio! Pero es así, ¿cierto? No anula una cosa la otra ni la otra lo uno, porque el Señor es un juez justo que nos ama. Él es nuestro juez y al mismo tiempo es nuestro Padre. Hermanos, solo quiero mencionar una cosita más, que le habíamos dicho que la dejábamos en reposo. Dice aquí Pablo, por lo demás, ya hemos mencionado algunas cosas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí con ese por lo demás? Hay cosas a las que Pablo está diciendo, no voy a entrar en detalles, ¿cierto? Él había mencionado los aspectos, digámoslo así, más relevantes en el versículo anterior. Pelear la batalla, correr la carrera, guardar la fe. Por lo demás, dice Pablo, o sea, hay otras cosas, ¿cierto? Pero no las vamos a hacer explícitas, ¿cierto? Había cosas en el corazón de Pablo que él no quiso hacer explícitas aquí, ¿cierto? Porque o se le iban a convertir de pronto en una queja, ¿cierto? O porque seguramente Pablo conoció un aspecto de este por lo demás que tiene que ver con el juicio. Lo vamos a leer en Mateo. Me acuerdo también esa frase que decía de María en el Evangelio, ¿no? Dice que María guardaba muchas cosas en su corazón. Porque, hermanos, ese también es un aspecto del juicio del Señor. Miren, leamos Mateo 6, y ahí terminamos. Mateo en el capítulo 6. Para ver algunos de esos por lo demás. Mateo capítulo 6. Versículo 1. Dice así. Guardaos. Tenemos que guardarnos de esto. De hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea que, hermanos, fíjense una cosa. Nosotros por naturaleza quisiéramos aparecer siempre justos, siempre impecables, ¿cierto? Sin ninguna mancha. Pero a veces primero no somos así, no somos perfectos, tenemos cosas por las cuales tenemos que pedir perdón al Señor y a veces a las personas, ¿cierto? Pero además dice que hacemos esto, ¿cierto? Guardados de hacer vuestra justicia. Sabemos que la idea no es nuestra propia justicia, sino como leíamos del Señor, no según nuestra propia voluntad. Dice, para ser visto de ellos. Fíjese cómo aquí hay un asunto que relaciona todo de alguna manera lo que hemos mencionado. ¿Por qué queremos hacer nuestra justicia? Porque queremos ser vistos de los hombres. Y es algo a lo que nosotros debemos renunciar. Solo que, claro, eso se requiere un proceso que a veces nos duele un poco. Pero tiene que hacerse en nosotros para poder ser hallados como el Señor. Y aquí me llama tanto la atención que él lo relaciona de esta manera, ¿no? Dice, para ser vistos de ellos, hermanos. Que el Señor guarde cualquier vanagloria. Ser vistos, ¿no? Que todos me vean bien, ¿cierto? Me den like, ¿cierto? Y hoy por hoy. El Señor nos guarde, hermanos, de todo esto. Porque fíjese, por ejemplo, que en otros países la justicia es tan desarrollada que los jueces nunca pueden salir por televisión. Que los jueces nunca pueden oír las noticias, no pueden oír los medios de comunicación de los casos que ellos están juzgando, por ejemplo, ¿cierto? Porque ellos tienen que guardarse, porque hay una cierta, digámoslo así, filtración de la obra del maligno cuando nosotros buscamos que los demás nos vean y cómo nos vean. Y ojalá y que nos vean harto, ¿cierto? Tenemos que guardarnos y tener mucho cuidado con eso. Porque es muy difícil nuestra alma, ¿cierto? Por eso el Señor nos advierte así. Tengan cuidado de presentar o querer presentarse justos delante de los hombres. Tengamos cuidado de presentar nuestro propio testimonio delante de los demás, porque eso no refleja el carácter del Señor Jesús.
Que ojalá cuando tengamos que hablar algo bueno, lo hablemos de otros. Y si vamos a hablar algo nuestro, nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, ¿cierto? Por eso el Señor nos pide que nos guarde de esa justicia, porque si nosotros no nos desprendemos de esa justicia, no podemos entrar en la otra justicia que es la de Él. Y esto es lo que, digámoslo así, seguramente Pablo veía por lo demás. Miremos algunas cosas, dice así. De otra manera, o sea, si somos vistos de los hombres como muy justos, nos presentamos como muy rectos, como los perfectos, como los que tenemos el hogar perfecto, el trabajo perfecto, el ministerio perfecto, los hijos perfectos, todo perfecto, ¿cierto? Dice así, de otra manera no tendréis recompensa. Y aquí en el griego dice la palabra galardón, la misma que usa ya en Apocalipsis, dice no tendréis galardón. Recordemos que esto que estamos hablando es un galardón. Y aquí está hablando de la justicia como un galardón, de la facultad de juzgar como un galardón. Entonces, fíjese, hermanos, que hay cosas a las que nosotros renunciamos celestialmente por abrazarlas terrenalmente. Y una de esas cosas es la justicia delante de los hombres. Es preferible pasar por injusticias terrenales, ¿cierto?, y no perder el galardón de poder un día juzgar las cosas. Entonces dice así, de otra manera no tendréis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Hay una directa proporción entre lo que nos sucede en la tierra y lo que hemos de recibir en el cielo. Por eso Pablo, él decía, por lo demás, no quiero arreglar todas las cosas, ¿cierto?, aquí en la tierra, porque si no, entonces de pronto Pablo cedería algo. Él dice, por lo demás, quiero dejar las cosas en ese por lo demás. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, ¿cierto? Y por lo demás es todo lo que tiene que ver con nosotros, sobre todo de ser, aparentar una justicia propia delante de los demás. Mire cómo dice acá, dice, cuando pues des limosna, y este es uno de los ejemplos, ¿no? No vamos a leer muchos, pero al menos estos dos, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Que a veces lo importante es salir en la foto entregando el cheque. ¿Se han visto ese cheque grande, no? Tomen la foto rápido, y después van a reclamar y el cheque ni siquiera se puede reclamar, pero ya quedó la foto y ya quedó bien, ¿cierto? Pero miren cómo es el carácter del Señor distinto. Dice así, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, ¿cierto? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea que hay cosas en las que nosotros, al ser recompensados aquí en la tierra, ¿cierto?, ya no podemos ser recompensados en el cielo. Ah, Señor, pero ¿y por qué a mí? Y lo dice el Señor mismo, ¿no? ¿Por qué yo, si en la tierra era tan de primero, por qué aquí me toca hacer la fila tan larga? ¿Cierto? Porque los últimos serán primeros, los primeros serán últimos, ¿cierto? Tocábamos mucha trompeta aquí en la tierra cuando hacíamos cualquier cosa, ¿cierto? Porque a veces hacemos cualquier cosa y queremos una trompetota, ¿cierto?, que nos publicite tanto y que se note tanto lo que hacemos, ¿cierto? Y el Señor sabe que en su corazón eso no concuerda como es Él. Y por eso a veces el Señor nos deja, ¿cierto?, tocando nuestras propias trompetas, pero no sabemos a veces lo que estamos perdiendo más adelante. Entonces dice así, mas cuando tú de limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿cierto?, para que sea tu limosna en secreto. Mire que el Señor le gusta que dejemos cosas que hacemos en secreto, o sea, no decirlo todo, ¿cierto?, no publicarlo todo, ¿cierto? Y hoy día, hermano, con tantas cosas, ¿no?, las personas con cada cucharada se sacan una foto, ¿cierto?, y se están... Pero eso no quiere muchas veces el Señor. El Señor quiere muchas veces que dejemos las cosas en secreto, silencio, ¿cierto?, en la prudencia, en lo íntimo con el Señor. Entonces dice así, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará o te galardoneará en público. O sea que a veces puede llegar a suceder eso, ¿cierto?
Dice así: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Pero para qué? Para ser vistos de los hombres. Ese es el problema. El problema no es orar. Ojalá pudiéramos orar como dice el Señor, sin cesar. El asunto es que hay que tener cuidado, que no sea para ser vistos de los hombres, ¿cierto? ¿Por qué? ¿No? Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? Otra cosa. Entonces seguramente Pablo decía por lo demás, porque si Pablo se ponía a decir todo lo que él hacía, todo lo que él oraba, ¿cierto? Probablemente cedía de lo celestial. Entonces hay que dejar varios por lo demás también en nuestra vida, en nuestros corazones, algo del secreto, algo que el Señor, algo que solo se lo decimos al Señor. Aún nuestros dolores, hermanos, sabe que hay muchas cosas que el Señor quiere que solo se los digamos a Él. Porque ¿sabe quién era así? El Señor Jesús mismo. ¿Se acuerdan allá de Isaías? Dice que Él como cordero, ¿qué? No abrió su boca, ¿cierto? No abrió su boca. Eso es una formación del carácter del Señor en nuestros corazones. Hermano, no creas, no siempre decir todo es correcto. Hay cosas que aunque las veamos, representamos al Señor bien no diciéndolas, ¿cierto? Y mucho más en eso que tiene que ver con los asuntos del juicio, del reino, etcétera, ¿cierto? Que a veces queremos nosotros ir diciendo todo lo que vemos, todo, ¿cierto? Y normalmente eso que decimos es a veces lo negativo de otros y lo positivo mío, ¿cierto? Y así no es como el Señor quiere que le representemos. Hay cosas que debemos callar y orar. Dice Santiago que el que refrena su lengua, ¿cierto?, ha ganado su alma, ¿no? Dice. Y es sabio, ¿no? O sea que fíjese que lo que decimos tenemos que tener cuidado. ¿Cómo lo decimos incluso? ¿Cierto? Entonces dice así: ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No le parece, hermano, mejor que sea el Señor el que nos recompense? Porque aquí, ¿qué recompensa podemos tener de los hombres? ¿Acaso una palmadita en la espalda? ¿Sí? Y en esa palmadita a la espalda a veces nos hace sentir bien. Descansé, ¿cierto? Qué bueno, ¿cierto? Tenía yo la razón. Pero no se trataba de eso, se trataba de algo más elevado todavía. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Hay muchas cosas más que seguramente están en la palabra, pero al menos ahí podemos mencionar algunos pequeños puntos de esa corona de justicia a la cual el Señor quiere, ¿cierto?, incluirnos también a todos para poder un día también representarle a Él en su juicio. Oremos al Señor, que el Señor tenga misericordia, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la confianza que nos das, Señor, a saber que tú estás, Señor, guardando siempre a cada uno de tus hijos, cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a abrir espacio en nuestros corazones a ti, Señor. Que podamos, Señor, ser esos hijos tuyos que puedan representarte a ti fielmente, Señor. Guárdanos de lo nuestro, guárdanos de nuestras propias palabras, guárdanos de nuestra propia justicia, Señor. Y concédenos un corazón como el tuyo, Señor. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.